cuenta las malas lenguas, no es cierto, mi papá cuenta la historia de que mi papá ya era viudo cuando conoció a mi mamá. Mi papá quedó viudo, su esposa se murió. Pues sí, ¿no? Si no, no hubiera quedado viudo. Ay, no, te digo. Bueno, la señora murió y mi papá, pues obviamente quedó viudo. Y se quedó con 8 hijos. 8 hijos y uno aquí se queja y hace tanto pinche lío, tanto drama, tanto show. Ay, no. No, sí eran muy aguantadoras las mujeres de antes. Y mi papá se quedó con 8 hijos. Entonces mi abuelita, mis abuelos, los papás de mi papá, eran los que le ayudaban a cuidarlos. Y mi papá dice que mis abuelos, sus papás, lo apoyaron, lo ayudaron. Mi papá trabajaba, dice que él iba y cortaba, juntaba leña, rajaba leña y la vendía. Y pues no le ajustaba porque pues eran muchos hijos y pues ya no tenía quien se los cuidara. Pues el chiste es de que de la desesperación, aprendan, escuchen, pues de ver a sus hijos. Y dice mi papá que su hijo, el primer hijo, mi hermano el mayor, que se tomaba la leche, o creo que él le hacía el biberón. ¿Ya ven por qué necesita a mi papá? Que creo que él le preparaba como era el mayor, cuidaba a los más chicos. Entonces creo que le preparaba la leche a una de las más chicas y la leche ya estaba pues caducada, ¿no? Echada a perder. Y pues mi papá dijo, aquí no voy a hacer nada. Se sentía desesperado porque se había quedado solo con sus hijos. Y pues decidió irse al distrito, al DF, a buscar trabajo. Y mis abuelos lo apoyaron, mis abuelitos lo apoyaron. Y se fue y ellos cuidaban a sus hijos. Y mi papá iba y venía. Iba al DF a trabajar y venía. No sé qué cierto tiempo venía, pero venía a dejar dinero a mis abuelos, a mi abuelita, para sus hijos. Hasta que él dice que mis abuelos le decían que debería de casarse, de buscar una mujer para que le ayude con sus hijos. Y pues eso fue lo que hizo mi papá. No sé cómo se conocieron, cómo empezaron esa parte, la verdad no me acuerdo, o no sé si la contó, cómo se conoció mi papá y mi mamá. El chiste es de que eran novios y que mi papá andaba sobres. Pues mi mamá pues no sé si tenía novios antes de mi papá, tampoco eso lo sé. Pero mi mamá no se dejaba ni agarrar la mano, dice mi papá, hasta que se casaron. Y pues sí, le dijo que tenía 8 hijos, creo 7, porque después de que murió la esposa, también una de sus hijas murió. No sé si una de las últimas, de las más chicas. Pues bueno, mi mamá aceptó echarse el paquetazo. Mi mamá aceptó aventarse el paquete por amor o no sé si, porque también mis abuelos no le daban una buena vida a mi mamá. No sé si por quererse salir de su casa o quién sabe, esa historia sí no lo sé, de verdad nunca le he preguntado a mi mamá. Pero el chiste es de que aceptó y decidió casarse con mi papá y ya, mi mamá fue la que se hizo cargo de sus hijos, de mi papá, 7 hijos. Creo que la más chica tenía como 3 años. Creo, algo así. Y mi mamá se los cuidaba. Pues entonces mi papá iba y venía del DF y venía hasta que pues vio que no era vida estar así, alejado del bullicio y de la falsa sociedad, alejado de su familia. Y pues todavía no tuvo hijos con mi mamá ahí en Michoacán cuando se casaron. No sé después de cuánto tiempo tuvo mi primera hermana. Y ya, dice mi papá que nos llevó pues todavía no estaba yo, ¿verdad? Pues me llevó a mi mamá, pues sí, llevó a la fábrica. Dice entonces mi papá que se llevó a su familia al DF, o sea, cuando un hermano de mi papá le ofreció apoyarlo y le ofreció su casa y pudo llevar a su familia. Y ahí le dio alojamiento mi tío, que en paz descanse, mi tío Andrés, fue el que apoyó a mi papá con su familia. Y ya, hasta que mi papá, y eso que allí en el DF vivía en Aragón. Pues no está tan mal allá, no está tan mal. No está tan mal, has de decir que quizá como ¿verdad? Pero digo, no está tan mal para el barrio en donde yo crecí. No está tan mal en Aragón, comparado, ¿verdad? Comparado al barrio donde yo crecí, donde yo me acuerdo que mi papá cuenta que nos fuimos, que era un cerro, o sea, total, un cerro, nada, no había nada más que árboles, naturaleza, un cerro. Y pues no sé cómo era, que llegaban de paracaidistas, o no sé, la verdad tampoco sí, cuento pinches historias que no sé, ¿verdad?
No sé cómo es que mi papá agarró ese terreno o nada más llegaba la gente y se adueñaba del terreno, te quedabas ahí, no sé, la verdad. El chiste es de que yo me acuerdo que, yo para ese entonces yo me acuerdo que había un terreno baldío y que mi papá había construido o había hecho una casita como de cartón y teníamos una mesa y no me acuerdo cuántos años yo tenía ahí en ese entonces. Yo me acuerdo que nos dormíamos todos abajo de la mesa. Mi papá ponía unas cobijas arriba de la mesa como para cubrirnos y así. Y mi papá trabajaba él solo. Él fue el único proveedor de la casa, criando a todos. Y ya después mi mamá empezó a tener hijos de mi papá. Somos 6. Ay, no, qué valor de mi mamá. 6. Somos 6 hermanas, 6 hijos de mamá y papá. Y mi papá tiene 7 hijos. 8 hijos tuvo 8 hijos de su matrimonio anterior, pero ya 2 murieron. Ya después con el tiempo murió una de sus hijas, pero ya estaba grande. Mi hermana Hilda. Mi papá construyó su casa de 3 pisos, fíjense. Mi papá solo. Se iba a trabajar a las 5 de la mañana y llegaba, dice que salía a las 3:30 y llegaba a la casa a las 5:30. Yo me acuerdo cuando llegaba mi papá. Los viernes, eran viernes santo, el día de cheque, donde mi papá nos daba nuestro domingo, los domingos de familia, cuando venía mi hermana Hilda, mi hermana Lourdes, mi hermano Pedro casi no convivió con nosotros, fue más de su familia, de su esposa y su